En septiembre de 1943, el fotógrafo de las SS Wilhelm Hoffmann documentó lo que parecía ser un interrogatorio rutinario en el campo de concentración de Ravensbrück. La fotografía muestra a 8 oficiales nazis rodeando a una joven mujer sentada desafiante sobre una mesa de madera en el patio de la prisión. Durante 80 años la imagen permaneció enterrada en archivos clasificados de la Wehrmacht hasta que especialistas en restauración digital la descubrieron en 2024. Antes de continuar, suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte ningún video nuevo. La fotografía en blanco y negro mostraba lo que inicialmente parecía ser una escena común en tiempos de guerra. La calidad no era perfecta, manchada por el paso del tiempo y el almacenamiento inadecuado, pero la imagen era lo suficientemente clara para distinguir las figuras principales. 8 hombres con uniformes oscuros de las SS rodeaban a una mujer joven sentada sobre lo que parecía ser una mesa rústica de madera en el centro de un patio de piedra. Los rostros de los oficiales nazis eran una mezcla de expresiones severas, algunos con sonrisas burlonas, otros con miradas frías y calculadoras. La mujer, por su parte, mantenía la cabeza erguida en un gesto de desafío silencioso, su rostro parcialmente oscurecido por las sombras y la baja resolución de la imagen original. El archivo había sido descubierto por Katrina Mueller, una historiadora especializada en documentación de la Segunda Guerra Mundial, mientras catalogaba una colección recién desclasificada de archivos militares alemanes. Mueller trabajaba para el Instituto de Historia Contemporánea en Múnich, dedicando sus días a examinar meticulosamente miles de fotografías y documentos que habían permanecido sellados durante décadas. Muchas de las imágenes mostraban la brutalidad cotidiana de los campos de concentración, pero esta fotografía en particular llamó su atención por una razón que no podía explicar completamente. Había algo en la postura de la mujer, en la configuración de la escena, que parecía fuera de lugar incluso en el contexto perturbador de Ravensbrück. La fotografía llevaba una simple etiqueta mecanografiada en el reverso. Interrogatorio especial. Ravensbrück, 12 de septiembre de 1943. Firmado por Wilhelm Hoffmann, fotógrafo oficial de las SS. No había nombres de los oficiales presentes ni de la prisionera. Nada que indicara la importancia del momento capturado en ese negativo deteriorado. Sin embargo, la intuición profesional de Mueller le decía que había algo más en esta imagen. Después de 3 décadas estudiando los horrores del Tercer Reich, había desarrollado un sexto sentido para detectar anomalías en la documentación histórica. Mueller decidió digitalizar la fotografía utilizando el equipo de alta resolución del instituto. El proceso reveló detalles que no eran visibles a simple vista. Las insignias y medallas en los uniformes de los oficiales, los patrones de las sombras en el patio, la textura de la ropa gastada de la prisionera. Pero el rostro de la mujer seguía siendo difícil de distinguir claramente. Frustrada por las limitaciones técnicas, Mueller decidió contactar con el Centro de Restauración Digital de Berlín, una institución que había desarrollado tecnologías avanzadas para la recuperación y mejora de fotografías históricas. El director del centro, Hans Bergmann, quedó intrigado por el proyecto. Uno de los principales expertos en fotografía de la era nazi, Bergmann había pasado años desarrollando algoritmos especializados para recuperar imágenes dañadas por el tiempo. Utilizando técnicas avanzadas de interpolación y mejora digital, su equipo comenzó el meticuloso proceso de restaurar la fotografía. Cada píxel fue analizado, cada sombra interpretada, cada detalle perdido reconstruido basándose en patrones matemáticos y referencia histórica. Pero lo que revelaría este proceso cambiaría todo lo que creían saber sobre la resistencia dentro del corazón del Tercer Reich. A medida que el rostro de la mujer emergía de las sombras digitales, Bergmann notó algo familiar en sus rasgos. Sin decir nada a su equipo, ejecutó el archivo mejorado a través de un programa de reconocimiento facial que había desarrollado para identificar figuras históricas en fotografías de archivo. El programa comparaba las características faciales con una extensa base de datos de imágenes conocidas de la era. Los resultados lo dejaron momentáneamente sin habla. Según el análisis, existía una coincidencia del 97% con Maria Volkov, una oficial de inteligencia soviética que había sido reportada muerta 6 meses antes de que se tomara la fotografía. La historia oficial documentada en archivos soviéticos que habían sido desclasificados después de la caída de la Unión Soviética indicaba que Volkov había muerto durante una incursión partisana cerca de Minsk en marzo de 1943. Una operadora de radio y especialista en infiltración, Volkov había sido una de las agentes más efectivas del servicio de inteligencia soviético, responsable de establecer redes de resistencia en territorios ocupados.
Su muerte había sido conmemorada con honores póstumos por Stalin mismo, quien la había citado como ejemplo del sacrificio patriótico en la lucha contra el fascismo. Pero si Volkov había muerto en Minsk, ¿cómo podía estar siendo interrogada en Ravensbrück 6 meses después? Bergman compartió sus hallazgos con Müller, quien inmediatamente comenzó a buscar en los archivos cualquier mención de Volkov en relación con Ravensbrück. No encontró nada directo, pero descubrió informes sobre una prisionera no identificada que había sido capturada cerca de la frontera polaca en agosto de 1943. Los documentos mencionaban que la mujer había sido encontrada con documentos falsos y se sospechaba que era una espía. Había sido transferida a Ravensbrück para un interrogatorio especial por oficiales de alto rango de las SS. Pero lo que realmente encendió la curiosidad de Müller fue una nota marginal en uno de los informes. El oficial al mando del interrogatorio había solicitado específicamente que no se realizaran las torturas habituales hasta su llegada, argumentando que la prisionera podría tener información crítica sobre redes de resistencia dentro del territorio alemán. Este tipo de consideración era extremadamente inusual en los procedimientos de la Gestapo, conocidos por su brutalidad inmediata. Era casi como si alguien estuviera intentando ganar tiempo para la prisionera. Para comprender mejor el contexto de Ravensbrück durante ese periodo, Müller consultó con el Dr. Friedrich Steinmetz, historiador especializado en campos de concentración femeninos. Steinmetz explicó que Ravensbrück había sido establecido específicamente para mujeres, albergando principalmente prisioneras políticas, miembros de la resistencia y judías. Para septiembre de 1943, el campo había expandido sus operaciones para incluir experimentos médicos en prisioneras, una práctica brutal autorizada directamente por Heinrich Himmler. Los médicos de las SS, bajo la dirección del Dr. Karl Gebhardt, realizaban procedimientos quirúrgicos experimentales sin anestesia, probaban nuevos medicamentos y estudiaban los efectos de infecciones inducidas artificialmente. Steinmetz sugirió que si Volkov había sido realmente capturada viva, su infiltración podría haber estado relacionada con la documentación de estos experimentos. La inteligencia soviética habría estado interesada en reunir evidencia de crímenes de guerra para futura propaganda y posibles juicios de posguerra. Si este era el caso, la presencia de Volkov en Ravensbrück representaba una operación de alto riesgo y alta prioridad que justificaría la falsa noticia de su muerte meses antes para proteger la operación. Pero la moderna tecnología de análisis revelaría pronto un aspecto aún más sorprendente de la fotografía. El equipo de Bergman había continuado mejorando la imagen, centrados ahora en los oficiales de las SS que rodeaban a Volkov. Utilizando técnicas avanzadas de clarificación, habían logrado definir con precisión los rostros de todos los presentes. Con esta información, Müller pudo identificar a varios de los oficiales a través de registros militares alemanes. El oficial principal parecía ser el Sturmbannführer Klaus Barbie, conocido como el Carnicero de Lyon, un notorio interrogador de la Gestapo. Su presencia indicaba la importancia que los nazis daban a esta prisionera. Junto a él estaba el doctor Fritz Fischer, uno de los médicos involucrados en los experimentos de Ravensbrück. Los demás oficiales eran menos conocidos, pero todos tenían rangos significativos dentro de la jerarquía de las SS. Pero fue un detalle aparentemente trivial lo que cambiaría el curso de la investigación. Bergman notó que 2 de los oficiales, situados en extremos opuestos del grupo, mantenían sus manos en posiciones inusuales. Inicialmente parecían gestos casuales. Uno con la mano derecha apoyada sobre su cinturón con 3 dedos extendidos, el otro con la mano izquierda sosteniendo su solapa con el pulgar y el índice formando un círculo casi imperceptible. Para cualquier observador de la época, estos gestos no habrían llamado la atención. Pero para un experto en comunicación encubierta como Bergman, eran demasiado específicos para hacer coincidencia. Fue entonces cuando Bergman recordó un artículo académico que había leído años atrás sobre sistemas de señales manuales utilizados por redes de espionaje durante la Segunda Guerra Mundial. Contactó con la autora del artículo, la doctora Elena Petrovna, una historiadora rusa especializada en operaciones de inteligencia soviética. Después de examinar las imágenes mejoradas, Petrovna confirmó las sospechas de Bergman. Las posiciones de las manos correspondían a un código de señales utilizado por agentes encubiertos del Servicio de Inteligencia británico y sus aliados soviéticos. El mensaje codificado era simple pero impactante. Ejecución falsa. Red comprometida. Esta revelación cambió completamente la interpretación de la escena. Lo que parecía ser un interrogatorio previo a una ejecución era en realidad una operación encubierta.
Al menos 2 de los oficiales de las SS presentes eran aparentemente agentes aliados infiltrados, comunicándose silenciosamente en medio del corazón del sistema nazi. La fotografía había capturado un momento crítico, el instante en que una red de resistencia dentro de las propias SS estaba tomando la decisión de arriesgarlo todo para salvar a Volkov y la inteligencia que poseía. La investigación dio un giro dramático cuando Mueller, siguiendo esta nueva pista, descubrió un conjunto de documentos previamente ignorados en los archivos de inteligencia británica. Estos documentos, desclasificados recientemente pero no completamente catalogados, hacían referencia a una operación llamada Clave de Luna, un programa ultrasecreto para infiltrar agentes en la estructura de las SS. Según estos archivos, desde 1940, los servicios de inteligencia británicos habían logrado colocar agentes encubiertos en diversas posiciones dentro de la administración nazi, incluyendo campos de concentración. Los documentos mencionaban específicamente a 2 agentes con nombres en clave Castor y Pollux, descritos como oficiales de alto rango dentro del sistema de campos de concentración. Su misión principal era reunir inteligencia sobre crímenes de guerra, y cuando fuera posible, sabotear operaciones nazis sin revelar su verdadera identidad. Los informes indicaban que ambos agentes habían proporcionado información crucial sobre los movimientos de tropas, experimentos médicos y planes para la solución final. Pero la evidencia más sorprendente vino de un informe fechado en octubre de 1943, un mes después de la fotografía de Ravensbrück. El documento, escrito en un código que había sido descifrado por criptógrafos modernos, describía una operación de rescate de emergencia para extraer a un agente soviético de alto valor capturado en Ravensbrück. El informe mencionaba que la operación había sido un éxito, pero había comprometido severamente la red de Castor y Pollux, forzándolos a limitar sus comunicaciones. Mueller y Bergman decidieron seguir la pista de los 2 oficiales de las SS que habían sido identificados haciendo señales en la fotografía. El primero era Obersturmführer Johann Müller, un oficial administrativo que supervisaba los registros en Ravensbrück. Sus antecedentes mostraban que había sido un profesor de literatura inglesa en la Universidad de Heidelberg antes de la guerra, reclutado en las SS en 1939. El segundo era el doctor Werner Schmidt, un médico asistente que trabajaba bajo las órdenes de Fischer en los experimentos médicos. Según su expediente, Schmidt había estudiado medicina en Londres durante los años 30 antes de regresar a Alemania al inicio de la guerra. Estos perfiles encajaban perfectamente con el tipo de personas que los servicios de inteligencia británicos habrían reclutado para operaciones encubiertas. Individuos con conexiones previas a Gran Bretaña, habilidades lingüísticas y posiciones que les daban acceso a información valiosa sin levantar sospechas. Una revisión más profunda de sus carreras después de la fotografía reveló patrones sospechosos. Müller había sido transferido repentinamente al Frente Oriental en noviembre de 1943, donde supuestamente murió en combate en enero de 1944. Schmidt había desaparecido durante un bombardeo aliado en diciembre de 1943, su cuerpo nunca fue recuperado. Estas coincidencias temporales sugerían fuertemente que ambos hombres habían sido extraídos o habían desertado después de que su operación encubierta fuera comprometida. Pero la pregunta que obsesionaba a los investigadores era: ¿qué había pasado con Maria Volkov? Si la operación para rescatarla había tenido éxito, ¿dónde había ido? ¿Y qué información tan valiosa poseía que justificaba arriesgar una red de inteligencia establecida durante años? Para responder estas preguntas, Mueller contactó con el Servicio Federal de Seguridad de Rusia, sucesor del KGB soviético, solicitando acceso a cualquier archivo relacionado con Volkov. Inicialmente, las autoridades rusas negaron tener conocimiento de operaciones que contradecían la historia oficial de su muerte en 1943. Sin embargo, después de presentar la evidencia fotográfica y los documentos británicos, un representante del archivo histórico ruso accedió a realizar una búsqueda más profunda. 2 semanas después, Mueller recibió un paquete confidencial de Moscú. Los documentos contenidos eran extraordinarios. Según los archivos soviéticos, Maria Volkov no había muerto en 1943. Después de ser extraída de Ravensbrück, había sido transportada secretamente a Gran Bretaña y luego a Moscú, donde entregó información crucial sobre los experimentos médicos nazis y la estructura interna de los campos de concentración. Pero lo más impactante era el propósito original de su misión. Volkov había sido enviada específicamente a Ravensbrück después de que la inteligencia soviética recibiera informes sobre experimentos médicos en prisioneras. Su misión era doble: documentar estos crímenes para futuros juicios y, más importante aún, recuperar datos sobre investigaciones médicas específicas que los soviéticos consideraban valiosos para sus propios programas científicos.
La guerra no solo se libraba en los campos de batalla, sino también en laboratorios donde ambos bandos buscaban ventajas científicas sin importar los costos humanos. Los documentos detallaban cómo Volkov había logrado infiltrarse en el campo haciéndose pasar por una prisionera política polaca. Durante casi 3 semanas había logrado documentar los experimentos y establecer comunicación con la red encubierta británica dentro del campo. Su captura se había producido cuando intentaba fotografiar documentos en la oficina médica principal. Afortunadamente, sus contactos dentro de las SS habían logrado intervenir antes de que fuera sometida a interrogatorios más brutales, organizando lo que parecería ser una ejecución rutinaria, pero que en realidad sería su escape. La información que Volkov había logrado extraer de Ravensbrück resultó ser de un valor incalculable. Sus informes detallados sobre los experimentos médicos, incluyendo procedimientos quirúrgicos experimentales, pruebas de sulfonamidas y experimentos de hipotermia, proporcionaron evidencia crucial para los juicios de Nuremberg. Pero quizás más significativamente, sus observaciones sobre la estructura y operación interna de los campos de concentración permitieron a los aliados desarrollar estrategias más efectivas para la liberación de prisioneros en los últimos meses de la guerra. Mientras la investigación progresaba, Bergman decidió aplicar tecnologías aún más avanzadas a la fotografía original. Utilizando algoritmos de reconstrucción tridimensional, su equipo creó un modelo digital del patio de Ravensbrück basado en las sombras y perspectivas de la imagen. Este modelo reveló un detalle que había pasado desapercibido. En el fondo de la imagen, parcialmente oculta por la posición de los oficiales, había una figura adicional observando la escena desde una ventana elevada. La mejora digital permitió identificar a esta figura como el Obergruppenführer Ernst Kaltenbrunner, jefe de la Oficina Central de Seguridad del Reich y uno de los oficiales de más alto rango en la jerarquía nazi. La presencia de Kaltenbrunner añadía una nueva dimensión al caso. Como jefe de todas las fuerzas de seguridad del Reich, su presencia en un interrogatorio aparentemente rutinario indicaba que los nazis sospechaban la verdadera importancia de Volkov. Si hubiera descubierto la operación encubierta, habría significado la muerte inmediata no solo para Volkov, sino para toda la red de agentes infiltrados. El hecho de que la operación de rescate hubiera procedido a pesar de su presencia demostraba el extraordinario coraje de los agentes encubiertos y la desesperación de la situación. Para confirmar esta teoría, Müller buscó los registros de movimientos de Kaltenbrunner durante septiembre de 1943. Efectivamente, su agenda oficial mostraba una visita a Ravensbrück en las fechas correspondientes a la fotografía. El propósito declarado era una inspección rutinaria, pero dado lo que ahora sabían, era evidente que su interés era mucho más específico. Los informes internos de las SS recuperados de los archivos mostraban que Kaltenbrunner había ordenado personalmente intensificar la búsqueda de espías dentro de la administración de los campos después de este incidente, lo que coincidía con el repentino traslado y desaparición de Müller y Schmidt. A medida que el estudio de la fotografía avanzaba, otro elemento perturbador emergió. El análisis forense de las expresiones faciales utilizando software desarrollado originalmente para interrogatorios policiales reveló patrones consistentes con tensión extrema y miedo controlado en los rostros de varios oficiales, no solo en los 2 identificados como agentes encubiertos. Esto sugería que la red de resistencia dentro de las SS podría haber sido más extensa de lo que indicaban los documentos británicos y soviéticos. Para explorar esta posibilidad, Müller rastreó las carreras de todos los oficiales presentes en la fotografía. Los patrones comenzaron a emerger. 3 de los otros oficiales habían muerto en circunstancias sospechosas en los meses siguientes. Uno en un aparente suicidio, otro en un accidente automovilístico y un tercero por complicaciones médicas inesperadas. Los historiales médicos y los informes de autopsias mostraban inconsistencias típicas de los casos donde se sospechaba juego sucio, pero se encubría oficialmente. La teoría de que existía una red más amplia de resistencia dentro de las SS ganó credibilidad cuando Bergman descubrió un archivo de audio previamente no catalogado en los archivos británicos. La grabación, deteriorada pero audible después de la restauración digital, contenía el testimonio de un oficial de inteligencia británico registrado en 1946. El oficial, cuyo nombre había sido censurado, describía una operación llamada Caballo de Troya, distinta pero relacionada con Clave de Luna, que había logrado infiltrar a más de 30 agentes en diversas ramas de las SS y la administración nazi. Según el testimonio, la operación había comenzado antes de la guerra, cuando los servicios de inteligencia británicos identificaron la creciente amenaza nazi y comenzaron a cultivar activos dentro del partido emergente. Algunos de estos agentes eran alemanes antinazis.
Otros eran británicos con ascendencia alemana o educación en Alemania que podían pasar por nativos. A medida que la guerra avanzaba, estos agentes habían ascendido en las filas, posicionándose estratégicamente en roles que les daban acceso a información vital. El oficial describía el caso de Ravensbrück como un punto de inflexión crítico. La operación para extraer a Volkov había sido un éxito, pero había expuesto parcialmente la red, forzando a varios agentes a activar sus planes de escape de emergencia. Sin embargo, otros habían permanecido en sus posiciones, continuando su trabajo hasta el final de la guerra. El testimonio sugería que la información proporcionada por estos agentes había sido instrumental en evitar que los nazis implementaran completamente ciertos aspectos de la solución final, salvando potencialmente miles de vidas. La grabación contenía otra revelación sorprendente. El oficial mencionaba que uno de los agentes más valiosos había logrado infiltrarse en el círculo íntimo de Heinrich Himmler, proporcionando advertencias anticipadas sobre redadas planificadas contra la resistencia y cambios en las políticas de los campos de concentración. Este agente, cuyo nombre en clave era Midas, había permanecido sin ser descubierto hasta los últimos días de la guerra, cuando había desaparecido durante el caos de la caída de Berlín. Intrigada por esta mención, Mueller inició una búsqueda en los archivos recientemente desclasificados del MI6 para cualquier referencia a Midas. Su persistencia fue recompensada cuando descubrió un conjunto de microfilmes que contenían informes codificados enviados por este agente entre 1942 y 1945. Los informes revelaban una operación de inteligencia de un alcance y sofisticación sorprendentes, con Midas proporcionando detalles sobre decisiones tomadas en los niveles más altos del liderazgo nazi. Un informe en particular, fechado 2 semanas después del incidente de Ravensbrück, contenía información sobre las sospechas de Himmler respecto a infiltraciones en las SS. Midas reportaba que Kaltenbrunner había presentado evidencia de comunicaciones no autorizadas desde varios campos de concentración, pero que carecía de pruebas concretas para identificar a los responsables. El informe mencionaba que se habían implementado medidas de seguridad adicionales, incluyendo rotaciones frecuentes de personal y vigilancia aumentada de las comunicaciones. Más significativamente, Midas informaba que Himmler había ordenado personalmente que toda la documentación relacionada con el incidente de Ravensbrück fuera sellada y que cualquier mención de la prisionera en cuestión fuera eliminada de los registros oficiales. Esta orden explicaba por qué Mueller no había encontrado menciones directas de Volkov en los archivos alemanes iniciales. El régimen nazi había intentado borrar completamente este episodio embarazoso de su historia. El misterio de la identidad de Midas persistía. Los archivos británicos no contenían ninguna información sobre su verdadero nombre o qué le había sucedido después de la guerra. Algunos documentos sugerían que había sido extraído secretamente a Gran Bretaña, mientras que otros indicaban que podría haber muerto durante los bombardeos finales de Berlín. La verdad parecía haberse perdido en las complejas operaciones de encubrimiento que siguieron al final de la guerra, cuando los aliados trabajaban para proteger a sus activos y los soviéticos hacían lo mismo. Mientras tanto, Bergman había continuado su análisis forense de la fotografía, centrándose ahora en los objetos visibles en la escena. Un detalle en particular llamó su atención: un pequeño maletín médico visible en el borde de la imagen a los pies de uno de los oficiales. Utilizando técnicas avanzadas de mejora, Bergman logró identificar un símbolo grabado en el maletín que no correspondía con los emblemas médicos estándar de las SS. El símbolo parecía ser una variación del caduceo médico con modificaciones sutiles que lo convertían en lo que parecía ser un identificador encubierto. Consultando con expertos en simbología de la resistencia, Bergman descubrió que marcas similares habían sido utilizadas por una red médica clandestina que operaba en Europa ocupada. Esta red, conocida como Hipócrates, consistía en médicos que trabajaban secretamente para documentar crímenes médicos nazis y, cuando era posible, sabotear experimentos sin levantar sospechas. La presencia de este símbolo sugería una conexión entre la operación de Volkov y esta red médica clandestina. Los archivos médicos recuperados de Ravensbrück proporcionaron evidencia adicional. En las semanas anteriores y posteriores al incidente fotografiado, se habían producido varias anomalías en los registros de experimentos. Procedimientos que normalmente resultaban en altas tasas de mortalidad mostraban supervivencia inexplicable. Medicamentos experimentales que supuestamente contenían compuestos letales parecían producir solo síntomas leves. Los informes de autopsias contenían discrepancias sutiles que sugerían manipulación deliberada de los resultados. Estas anomalías coincidían con los periodos en que el Dr. Schmidt había estado de servicio, apoyando la teoría de que había estado activamente saboteando los experimentos desde dentro.
Su formación médica en Londres lo habría posicionado perfectamente para esta tarea, permitiéndole alterar dosificaciones y procedimientos de maneras que parecerían fracasos experimentales naturales en lugar de sabotaje deliberado. La investigación tomó un giro personal cuando Mueller recibió un correo electrónico inesperado de una mujer llamada Sofía Petrov, quien afirmaba ser la nieta de María Volkov. Inicialmente escéptica, Mueller aceptó reunirse con Petrov en su oficina en Múnich. La mujer, de unos 60 años, trajo consigo una colección de cartas y fotografías familiares que confirmaban su identidad y relación con Volkov. Según Petrov, su abuela había vivido bajo una identidad falsa en Moscú después de la guerra, trabajando como traductora para el gobierno soviético. La versión oficial de su muerte en 1943 nunca había sido corregida públicamente, permitiéndole vivir una vida relativamente anónima. Solo su familia inmediata conocía su verdadera identidad e historia. Volkov había muerto en 1989, llevándose muchos secretos a la tumba, pero había compartido algunas historias con su familia en sus últimos años. Petrov entregó a Mueller un diario que Volkov había escrito en ruso en los años 70, documentando algunas de sus experiencias. El diario, traducido por Petrov, proporcionaba detalles fascinantes sobre la operación de Ravensbrück desde la perspectiva de Volkov. Describía cómo había sido reclutada específicamente para esta misión debido a su entrenamiento médico previo a la guerra y su experiencia en operaciones encubiertas. Su objetivo principal había sido documentar los experimentos médicos, pero también había descubierto algo inesperado. Los nazis estaban utilizando los experimentos no solo para propósitos militares inmediatos, sino como parte de un programa más amplio relacionado con investigaciones genéticas a largo plazo. Volkov escribía sobre cómo había logrado fotografiar secretamente documentos que detallaban estos planes, utilizando una cámara miniatura oculta en un botón de su vestido. Estas fotografías, junto con sus observaciones personales, habían proporcionado a los aliados una comprensión crucial de las ambiciones científicas nazis más allá de la guerra inmediata. Su captura se había producido cuando uno de los guardias notó el destello sutil de la cámara mientras fotografiaba documentos en la oficina médica. El diario también arrojaba luz sobre la operación de rescate. Volkov describía cómo había sido interrogada inicialmente por oficiales regulares de las SS, quienes habían utilizado métodos brutales para intentar extraer información. Cuando estos métodos fallaron, fue programada para un interrogatorio especial por oficiales de más alto rango, incluido Kaltenbrunner. Lo que los nazis no sabían era que 2 de estos oficiales eran agentes encubiertos con quienes Volkov había estado en contacto durante su infiltración. El plan que habían desarrollado era audaz pero efectivo en su simplicidad. Después del interrogatorio documentado en la fotografía, Volkov sería llevada a un área remota del campo para su ejecución. Los 2 agentes encubiertos se asegurarían de estar entre el pelotón de ejecución. En el momento crítico, utilizarían balas de fogueo mientras Volkov fingía ser impactada. En la confusión subsiguiente, su cuerpo aparentemente sin vida sería colocado en un carro de cadáveres y sacado del campo para ser enterrado en una fosa común, donde colaboradores de la resistencia local la recuperarían. Lo más sorprendente del relato de Volkov era su descripción de lo cerca que había estado toda la operación de fracasar. Kaltenbrunner aparentemente había sospechado algo y había ordenado personalmente que el cuerpo fuera examinado por un médico de confianza después de la ejecución. Fue solo gracias a la intervención del Dr. Schmidt, quien se ofreció como voluntario para la tarea, que el engaño tuvo éxito. Schmidt había falsificado el certificado de muerte, arriesgando su propia cobertura en el proceso. El diario de Volkov mencionaba su remordimiento por las consecuencias que su rescate había tenido para la red de resistencia. Escribía con pesar sobre cómo había aprendido, años después, que varios de los agentes habían sido descubiertos y ejecutados en los meses siguientes. La información que ella había llevado consigo había salvado innumerables vidas, pero el costo personal para aquellos que habían hecho posible su escape había sido enorme. Esta perspectiva personal añadía una dimensión humana a lo que hasta entonces había sido principalmente una investigación histórica y técnica. Detrás de los documentos oficiales, las fotografías mejoradas digitalmente y los análisis forenses, había personas reales que habían arriesgado todo por lo que creían correcto en medio de una de las épocas más oscuras de la historia humana. Con esta nueva información, Mueller y Bergman decidieron realizar un último análisis de la fotografía, esta vez buscando específicamente cualquier indicio de la presencia de Midas. Si este agente de alto nivel había estado conectado con la operación de Ravensbrück, podría haber alguna evidencia en la imagen que hubieran pasado por alto. Utilizando la descripción de todos los agentes conocidos y sospechosos, compararon meticulosamente cada rostro visible en la fotografía mejorada. El avance vino de una dirección inesperada.
En lugar de identificar a Midas entre los oficiales presentes, Bergman notó algo inusual en el uniforme de uno de ellos. El Standartenführer Wilhelm Braun, situado directamente detrás de Polkov en la fotografía, llevaba una insignia de servicio ligeramente diferente a la regulación estándar. La diferencia era tan sutil que solo sería perceptible para alguien extremadamente familiarizado con los uniformes de la CSS, pero el análisis digital confirmó que la insignia había sido modificada. Consultando con expertos en uniformes militares alemanes, descubrieron que esta modificación específica correspondía a un código utilizado por el Servicio de Inteligencia británico para identificar a sus agentes de más alto nivel a otros operativos sin comprometer su cobertura. La modificación consistía en una alteración casi imperceptible del patrón de hojas de roble en la insignia, cambiando su número y posición de una manera que parecería un error de fabricación para ojos no entrenados. Esta evidencia, combinada con el historial de Braun, apuntaba fuertemente a que él era Midas. Su posición como oficial de enlace entre los campos de concentración y el círculo personal de Himmler le habría dado acceso a información de inteligencia crucial. Los registros mostraban que Braun había desaparecido durante la batalla de Berlín. Su cuerpo nunca fue recuperado. Esto coincidía con los informes contradictorios sobre el destino final de Midas. Mueller rastreó los movimientos de Braun después de la guerra y descubrió un patrón intrigante. Aunque oficialmente había sido declarado muerto, existían registros de un hombre con características físicas similares, pero con un nombre diferente que había trabajado como consultor para el gobierno británico durante la posguerra. Este hombre, identificado como Wilhelm Becker, había participado en los juicios de Nuremberg como asesor, proporcionando información detallada sobre la estructura interna de las SS. Después de los juicios, había desaparecido de los registros públicos, presumiblemente reubicado con una nueva identidad como parte de un programa de protección. Para confirmar esta teoría, Mueller solicitó acceso a los archivos de personal clasificados del MI6 relacionados con los juicios de Nuremberg. Después de semanas de negociaciones diplomáticas, se le concedió acceso limitado a estos documentos. Entre ellos se encontró una fotografía de Becker que, cuando se comparó con la imagen mejorada de Braun de la fotografía de Ravensbrück, mostró una coincidencia del 95% según el software de reconocimiento facial. Esta conexión final completaba el círculo. La fotografía aparentemente rutinaria de un interrogatorio en Ravensbrück había capturado uno de los momentos más extraordinarios de espionaje y resistencia durante la Segunda Guerra Mundial. Una red de agentes encubiertos, operando en los niveles más altos del régimen nazi, había arriesgado todo para rescatar a una espía soviética y la información crucial que poseía. Su valentía había contribuido significativamente a los esfuerzos aliados para documentar los crímenes de guerra nazis y eventualmente a la liberación de los campos de concentración. El impacto de este descubrimiento fue profundo tanto para la historiografía como para las familias de los involucrados. Para Sofia Petrov representaba la vindicación del legado de su abuela, cuyo heroísmo había permanecido en gran parte sin reconocimiento debido a las complejidades políticas de la Guerra Fría. Para los historiadores ofrecía una nueva perspectiva sobre la resistencia dentro del propio régimen nazi, desafiando la visión simplista de una Alemania unificada bajo la ideología fascista. Los descendientes de Müller, Schmidt y los otros agentes identificados fueron localizados y notificados de las acciones heroicas de sus antepasados. Muchos no tenían conocimiento del verdadero papel que sus familiares habían desempeñado durante la guerra, habiendo creído las historias oficiales de muertes en combate o accidentes. Para ellos, la revelación fue tanto conmovedora como reivindicadora, transformando la narrativa familiar de tragedia en una de heroísmo clandestino. La fotografía restaurada y la historia completa fueron presentadas en una exposición especial en el Museo Memorial del Holocausto en Berlín. La exposición titulada Héroes en las sombras, la resistencia encubierta dentro de las SS atrajo atención internacional y generó un renovado interés en las historias no contadas de resistencia durante el Tercer Reich. Para muchos visitantes, especialmente los sobrevivientes de los campos y sus descendientes, estas revelaciones ofrecían un rayo de luz en lo que había sido uno de los capítulos más oscuros de la historia humana. La historia de Maria Volkov y la red de resistencia dentro de las SS sirve como un poderoso recordatorio de que incluso en los sistemas más opresivos existen individuos dispuestos a arriesgar todo por la humanidad y la justicia. Su valentía, capturada en un simple momento fotográfico y descubierta 80 años después, continúa inspirando a nuevas generaciones a enfrentar la injusticia y defender lo que es correcto, sin importar el costo personal. La investigación sobre este extraordinario capítulo de la historia continúa.
Archivos previamente sellados están siendo reexaminados a la luz de estos descubrimientos, y nuevas tecnologías prometen revelar más detalles ocultos en documentos y fotografías de la era. Cada nueva pieza de evidencia no solo enriquece nuestra comprensión del pasado, sino que también honra la memoria de aquellos que lucharon silenciosamente contra la tiranía desde dentro. Sus actos de resistencia finalmente reconocidos décadas después de que el último disparo de la guerra hubiera sido silenciado.